El porfiriato. Se le conoce como régimen porfirista a la etapa entre 1876 a 1911. Porfirio Díaz fue el que gobernó durante estos años, a excepción del breve periodo de 1880 a 1884, en el que fue presidente Manuel González. La primera etapa porfirista fue en 1877 a 1890. Sus problemas que trajo fue la falta de muchos estados y nación, la construcción de 1857, 3 poderes ejecutivos, legislativos y judicial, la superación del Estado-Iglesia, y no existía plena conciencia o identidad nacional. En los últimos años el régimen porfirista envejeció y en 1908 Díaz cree que México estaba listo para la democracia, al igual que las diferencias entre liberales y modernistas. Aspectos culturales. Fueron avances para poder extender la educación pública y que cada vez más gente pudiera obtener estudios superiores. Revolución Mexicana, 1910-1920. Fue un movimiento nacionalista y agrarista contra la dictadura de Porfirio Díaz. En esos años estuvo la Revolución Maderista en 1910-1911, en el que Francisco I. Madero impulsa el Plan de San Luis. El gobierno de Madero de 1911 a 1913, Zapata impulsa un programa de reforma agraria conocida como el Plan de Ayala. Sus etapas fueron los antecedentes de los sucesos antes de 1910. 1. Inició la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, el 25 de mayo de 1911. El maderismo hasta el asesinato de Madero y Pino Suárez. El Plan de Guadalupe hasta la caída de Huerta y la Convención de Aguascalientes hasta la promulgación de la Constitución de 1910. Las aportaciones culturales de la Revolución son: Emiliano Zapata fue el primer personaje en aparecer como protagonista en el cine. Se empezó a hablar respecto a los cambios del país mediante la caricatura política, y los corridos serán una nueva forma en la cual hablarán respecto a los personajes que participarán en la revolución. Gobierno de Venustiano Carranza. El gobierno de Venustiano Carranza dejó a México muy desgastado en sus estructuras sociales. Por ejemplo, el número de muertes durante la fase armada se calculaban que eran más de 1,5 millones de personas que fallecieron. Venustiano Carranza, presidente de la República de 1917 a 1920, sus acciones se orientaron en lo político a restablecer el orden.